de la población corresponde a individuos de sexo femenino o son hembras. Densidad absoluta, densidad relativa. ¿Por qué me dice usted que es relativa y no es absoluta como decía el caso de su compañero? Por ahí va, ya, por ahí va. 20%. A ver, ¿quién me da la respuesta? A ver, se la pongo más fácil. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 personas en el aula 200, no sé qué, 207. ¿Ya? El 10% de las personas del aula 207 son de sexo femenino. ¿Cuál es la diferencia? Es lo que quiero que me digan. Yo estoy tomando un porcentaje y el otro todo. Claro, en el otro estoy contando uno por uno. Y en el otro no digo cuántos hay. 20%, ¿cuánto es 20%? Claro, ¿ya vieron la diferencia? Es una estimación, por supuesto. El 20% puede ser ¿cuánto? Pues? O 20% puede ser 19.5 individuos, 13.2. Claro, es la diferencia entre uno y otro, porque tiene que estar claro uno con otro. Bueno, los animales pequeños suelen ser más abundantes que los grandes. ¿Y por qué? Los más pequeños ocupan menos espacio. Se distribuyen más rápidamente, su tasa de reproducción es mayor. La densidad absoluta. Puedo contar uno por uno, ¿cierto? Uno por uno. Densidad absoluta. Por ejemplo, puedo tener acá medición de la densidad absoluta mediante la técnica de rastreos por cuadrados. Entonces lo que hacemos acá simplemente es contar cuántos animales hay en un área determinada. Dice 37 unidades hexagonales de 78 centímetros cuadrados. Cada uno de ellos es 78 centímetros cuadrados. ¿Cuántos individuos hay? 2 más 2, 4, 6, 7, etc. ¿Cuántos he contado? 30 100 pies. Y digo, 30 100 pies en 2.886 centímetros cuadrados. Eso es la respuesta. Y si quisiera expresarlo en metros cuadrados, 104 100 pies por metro cuadrado. ¿Correcto? Es una forma de poder estimar. Igual, con la población de árboles podemos expresar acá cuántos individuos hay por cada una de las líneas que se han contado. ¿Qué estamos diciendo? Cantidades. Método de captura-recaptura también nos va a servir. Es decir, ¿en qué consiste? Muy sencillo. Tenemos acá una fórmula donde es n igual a n minúscula por n minúscula entre m. N minúscula viene a ser el número de individuos que fueron capturados. En este caso fue 20. Individuos recapturados se representa con letra M mayúscula. Muy bien. Entonces quiero determinar el valor de n, que es la población. Entonces simplemente decimos así. En un primer muestreo, lo que yo encontré, ¿cuántos fueron? 16 individuos. Esos 16 individuos que fueron marcados. Estos fueron liberados. Y en la segunda vez que yo volví a hacer la captura, ¿cuántos recapturé? ¿Cuántos recapturé? 5 nada más. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿No? De este cuadradito, agarré, marqué, los liberé. Y de estos, cuando hice mi captura, esa es la población que me queda 1, 2, 3, 4 y 5. Listo, aplico la fórmula. Entonces, por ejemplo, para este caso, 16 entre n es igual a 1 entre 4. ¿Y qué es lo que hacemos? Simplemente multiplicamos 16 por 4 y te va a dar n64, que es el valor. Tú puedes utilizar esta fórmula. A ver, ¿cómo la utilizaríamos acá? M, ¿cuántos fueron n? 16. N. N, ¿cuántos volvimos a 20? ¿Cuánto es 16 por? ¿Cuánto?
16 por 20, ¿cuánto es? Entre M, ¿cuánto recapturé? 5, dividan entre 5. 64. Ya está. Entonces, ¿qué me dice la técnica? Que yo capturé una población. ¿Vamos? Esa población fue de 16. Los liberé. Todos se dispersaron. Y luego volví a hacer una siguiente recaptura. ¿Y cuántos me salieron ahí? Una cantidad determinada. ¿Cierto? 5, que ya estaban marcados. Esa era la recaptura. Pero ¿cuántos subieron en total? 20. De esos 20, 5 estaban marcados. ¿Entendieron? ¿Seguro? Fácil. 3, 5. 5, ¿ok? 5 los capturé la primera vez y los marqué. ¿Cuál es la marca que voy a poner? Los lentes. Hay 2 compañeras que están con lentes. ¿Correcto? Acá. Esos 5 ahora los libero. Acá. Ojo que el carácter es lente. La segunda vez he capturado a todos ellos. Pero de ellos, ¿cuántos tienen lentes? ¿Sí? Entonces en eso consiste la técnica. En que tú capturas, marcas, liberas, cuentas cuántos capturas la segunda vez y dentro de esos que están capturados buscas cuántos marcados hay. Sí, de lo que marcaste anteriormente. ¿Ya? Muy bien. La densidad relativa. Tenemos que utilizar también algunas estrategias. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el uso de trampas. Agarramos, colocamos trampas, colocamos redes y esperamos a ver cuántos caen ahí. Y lo que caen, eso viene a ser los individuos que he capturado. Número de bolitas fecal. Ajá. Entonces, lo que hay que hacer es, el señor viene a hacer un conejo. Entonces, ¿cuántas cajitas hizo? ¿No? Durante hoy día agarro limpio y cuento cuántas cajitas hizo. Cuento, 20 bolitas. Limpio, otra vez el señor. Deja su cajita. 21. Limpio otra vez. ¿Cuántos? 22. 20, 21, 22. Promedio, 21. Siguiente, 21. Ya, muy bien. Agarramos entonces, llegamos a este lugar donde están puras cajitas de conejos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Quiero saber cuántos animales hay. Cuento lo que hay y lo divido entre 21 y me va a salir el aproximado. ¿Y qué pasa si me salen 25 y no 21? Es decir, si al dividirlo entre 21 me sale por ahí, me sobran 5 caquitas. ¿Qué suponemos? Que uno comía más. Comió de más, llegó otro, estaba haciendo su caquita y se suspendió. ¿Ah? Bueno, tampoco vamos a pensar que estuvo estreñido el animal, ¿no? O sea, lo más lógico es pensar que un animalito comió de más y defecó un poquito más. Bueno, frecuencia de vocalización. Entonces usted puede salir en la mañana, agarra y está acostumbrado a distinguir, por ejemplo, el sonido de las aves y va contando cuántos animalitos va a estar escuchando. Es frecuencia de vocalización. Captura por unidad de esfuerzo de pesca. Entonces agarra usted, pone la red y ahí usted empieza a contar cuántos individuos hay y cuánto tiempo ha estado la red. Entonces dice 200 peces en 5 horas de trabajo. Es una forma de expresarlo. Número de artefactos, es decir, en el caso, por ejemplo, de los cangrejos, usted agarra y cuenta cuántos huequitos hay, ¿no? Y eso más o menos te da una idea de cuántos cangrejos hay. Agarra usted, por ejemplo, la pupa de los insectos, agarra entonces cuántos tiene. Tiene 5 pupas, bueno, aproximadamente deben ser 5. Cobertura. Agarramos y vemos ahora cuánto de área cubierta hay en este espacio. Vamos a suponer que sus cabezas representan la copa de un árbol. Entonces, si juntamos todas las cabezas, ¿qué porcentaje de cobertura creen que hay dentro del salón? 5%, 5%, 20%. ¿Eh? Entonces, eso viene a ser la cobertura. Entonces, agarramos, medimos el diámetro de copas, ¿no? Y luego los juntamos y decimos a ver cuánto de cobertura aproximadamente tengo.
no estoy diciendo exactamente cuánto. La biomasa se refiere al número de individuos que hay por metro cuadrado, por volumen cuadrado. La capacidad de alimentación, o sea, cuánto de alimento puede comer un animal. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, para el caso de ratones y ratas, o roedores en general, agarro y pongo cebo. Pongo cebo. Entonces, pongo cebo y veo cuánto de cebo se ha comido. Pero como voy a poner el cebo y además tengo el terreno donde estos animales se van a desplazar, lo que tengo ahora que contar es cuántas patitas hay. Y establezco la relación número de patas versus cantidad de cebo comido. ¿Sí? Entonces, ya sabe usted que una rata tiene 4 patas. ¿Y qué pasa si por ahí encuentra 21 patas? ¿Ya? Son como esos problemas de razonamiento matemático, ¿no? En una granja hay 20 pavos y 10 conejos. O se contaron tantas cabezas de pavo, tantas patas de pavo y habían tantos conejos. Quiero saber cuántos animales había. Y te sale que un conejo tiene 3 patas. ¿No? Bueno, un poco de lo que han aprendido. Y el otro es el recuento a los lados de un camino. Ya voy por este lado y voy contando cuántos animales van para cada lado. Me voy por este lado y voy contando cuántas plantas hay a cada lado. Es una técnica muy válida para este tipo de trabajos. Entonces, no necesariamente hay que contar uno por uno. Hay estrategias de hacerlo. La composición de las poblaciones, esto es una pirámide poblacional, puede ser función de la edad, el sexo. La proporción de sexos es muy importante porque hay que saber cuántas parejas le toca, ¿no? a cada individuo. Entonces, lo ideal es 50-50, un macho para una hembra. La pregunta, ¿y qué pasa si hay 2 machos para una hembra? ¿La población aumenta o disminuye? ¿Qué pasa si hay 2 hembras para un macho? Si hay 2 hembras para un macho, hay que haber más reproducción. Pues. Si hay 2 machos para una hembra, compiten por la hembra. Se mantiene casi igual. No va a ser que usted y el compañero a la vez fecundan a la misma hembra. Y va a tener 2 críos. Un trío. Sí. Muy bien. Hay periodos biológicos que hay que considerar, por ejemplo, en la etapa pre-reproductora, la etapa reproductora, la etapa post-reproductora. Entonces, imagínense que usted quiere hacer un estudio o antes de la reproducción. Entonces, es posible que encuentre machos y hembras porque están ahí juntitos. Vamos a ponerlo en términos sencillos. Queremos hacer un conteo de perritos que hay acá en la ciudad universitaria. Así que, como quiero saber cuántos machos y cuántas hembras hay, ¿qué hago? Agarro y me traigo una hembra que quede en cero. Me suelto por ahí y la llevo ahí delante. Y todos los machos van saliendo, ¿cierto? La parte final, que son los individuos que tienen mayor edad. Esas pirámides, por ejemplo, para Estados Unidos o para Suecia, son irregulares y lo que me deja en la costa de Perú, donde hay especies que son migratorias, usted tiene el número final. Sin embargo, acá hay que tomar en cuenta que hay poblaciones que son ecológicamente equivalentes, más o menos el mismo peso, presentan el mismo ciclo de vida. Los organismos que están en un mismo estadio están involucrados en los mismos procesos, o sea, no hay un proceso independiente, todos están ahí, todos están participando. Las tasas de los procesos son básicamente las mismas para todos los individuos, o sea, todos se presentan en iguales condiciones, o sea, la natalidad, la mortalidad, etcétera, son equivalentes y están en la misma cantidad. Existe intercambio de información genética entre ellos, como lo que podemos encontrar acá. Una población de estudiantes que están intercambiando entre ellos, ¿no? Información genética cuando forman parejas y deciden tener familia. Sin embargo, hay ciertas características que tenemos que analizar. ¿Por qué en ecología no hablamos generalmente del individuo y hablamos de la población? Es que si hablo del individuo, tengo que hablar de la edad o estadio del animal o de la planta, el tamaño, el sexo, el comportamiento, es decir, como que es más cerrado. Pero si hablo en el tema poblacional, puedo hablar de densidades, de abundancias, de distribución por estadios o edades, de las proporciones de sexo, de la disposición espacial, es decir, dónde están. Todo esto se conoce como propiedades emergentes, que son los que van a ser propios de la población.
Entonces usted no va a agarrar y me va a decir, mira, que el bichito tal, que esto, que el otro. No, aguanta un momentito. Vamos a hablar del conjunto de individuos que están ahí y que nos van a ayudar a entender qué pasa con los procesos ecológicos. A nivel individual, el desarrollo y crecimiento del individuo, los movimientos, la reproducción, la alimentación o la muerte que puede haber. Pero a nivel poblacional, el crecimiento de la población, los cambios en la distribución de edades, la mortalidad, la natalidad, la dispersión. O sea, son varios parámetros que va a tomar usted en cuenta. La población presenta una estructura espacial y temporal. La estructura espacial, ¿cómo están dispuestos espacialmente? ¿Qué estructura tiene el hábitat? ¿Hay metapoblaciones o no? Entonces estos vienen a ser aspectos que usted debe manejar, que debe tener en cuenta, que los organismos no se distribuyen siempre en una misma forma. Puede haber diversos tipos de distribución. Lo otro, en el aspecto temporal hay que entender en qué momento vamos, por ejemplo, a hacer una evaluación. No puede usted pretender hacer un conteo de lechuzas a las 8 de la mañana, sabiendo que las lechuzas salen en la noche, ¿no? Hay animales que son diurnos, hay animales que son nocturnos. Hay plantas, hay anfibios que desarrollan muy bien en medios húmedos, como también hay anfibios que desarrollan en medios semihúmedos. Entonces hay que buscarlos. Para eso tenemos que estudiar, tenemos que meternos a ver el grupo taxonómico que vamos a investigar. Hay ciclos estacionales. Todas las plantas no responden a lo mismo. Aquí puede haber una estación determinada donde voy a encontrar plantas que están en floración, pero en otro momento las plantas no están en floración. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento va a tener que estudiar? ¿O usted quiere hacer un estudio comparativo entre dos? Los ciclos multianuales, hay ciclos que se van a repetir. Entonces, en el caso de los ritmos migratorios, se van a repetir de manera continua. Entonces, por ahí usted ya tiene que ir dándose cuenta que la ecología es un tema muy complejo, es un tema que necesita hacer un análisis previo antes de plantear algún trabajo de investigación. En la disposición espacial hay que considerar cómo se ubican los individuos en el espacio. Puede ser que acá los estemos viendo y todos ordenaditos, pero en el campo no se ven así. Y por eso les insistí, ¿no?, hasta la tercera o cuarta semana. Si usted realmente quiere evaluar en campo, lo único que tiene que hacer es salir a un espacio que sea silvestre. Aquí en la ciudad universitaria todo está ordenado ya. En el campo es donde usted va a poder identificar todo ello. Estructura de hábitat. ¿Cómo se distribuyen los individuos de una población entre distintos tipos de hábitat? Es que cada hábitat obedece a una estructura en particular y lo que hay que hacer es determinarlo. El ecólogo lo que hace es investigar para poder decir, esta es la estructura y en función a eso responden los animales que están ahí o las plantas que están ahí. Las metapoblaciones. Si tengo, por ejemplo, acá este grupito y por acá tengo otro grupito, entonces la pregunta es, ¿por qué considerar las dos poblaciones diferentes cuando en la práctica vienen a ser una? Si usted tiene, por ejemplo, en el caso de la Reserva Nacional de Paracas, que está muy cercano, tiene usted algunos casos curiosos. Usted imagínese, ¿no? Esto viene a ser un área X, y así como en la reserva hay cuerpos de agua. Entonces van a tener usted un cuerpo de agua, otro y otro cuerpo de agua. A esos cuerpos de agua generalmente se les llaman humedales. Esos humedales también pueden ser bofedales, pero los bofedales se utilizan cuando estamos hablando de glaciar, cuerpos de agua que se llenan por lluvia. Y acá encuentra usted a estos bichos. Entonces la pregunta es, ¿son tres poblaciones o es una sola población? ¿Qué dicen ustedes? ¿Son tres poblaciones o es una sola población? Son tres poblaciones que están separadas, pero como entre ellas no hay mucha distancia, sí hay un flujo génico, es decir, que entre ellos puede haber un intercambio. ¿Sí? Y entonces la pregunta es, ¿por qué estudiarlas por separado? ¿Sí? Si las vamos a estudiar por separado, vamos a perder. Entonces lo recomendable es estudiarlo como si fueran una sola unidad. Y esa sola unidad es lo que se llama una metapoblación. Entonces, ¿para qué hacer un muestreo
si estamos en la ciudad universitaria, facultad de farmacia, estamos en la ciudad universitaria, facultad de civil, estamos en la ciudad universitaria, facultad de química. Si podemos estudiarlos a todos en un solo grupo como los animales o las plantas que están en la ciudad universitaria. Esa es una metapoblación. Entonces miren que esto es muy sencillo. ¿Qué cosa vamos a estudiar? Nosotros tenemos que distinguir los factores y los procesos. Los factores son los componentes del sistema y están caracterizados por sus valores, mientras que los procesos son los eventos que se producen. Entonces, una cosa es que yo vaya y realice un conteo y que diga que hay 200 plantas. 200 plantas, el conteo es el proceso, 200 plantas es el factor. ¿Estamos? Clarísimo. Ahora, ¿para qué sirve cada uno? ¿A qué nos lleva todo eso? Por ejemplo, si voy a determinar la densidad poblacional, ¿de qué manera la densidad poblacional influye sobre la tasa de los procesos? Por ejemplo, esa densidad poblacional tiene que ver con la tasa de reproducción, esa densidad poblacional tiene que ver con la tasa de desarrollo, esa densidad poblacional tiene que ver, por ejemplo, con la tasa de dispersión. Entonces usted dirá, ¿y cómo los relaciona? Muy sencillo, chicos. Vamos a suponer que somos 200. Somos 200 aquí en el aula. Y que solamente hay comida para 100. Pregunta, ¿qué hacen los otros 100? ¿Se quedan aquí a competir? ¿O buscan nuevas alternativas? Caso curioso. Están los venezolanos que apenas pueden sobrevivir en su país. Son dos opciones, o se quedan a sufrir y morir ahí, o se van a otros países a buscar. ¿Cierto? Ok. Entonces quiere decir que si los amigos venezolanos han llegado a Perú, ¿cierto? Eso va a determinar en nuestra población un crecimiento, pero a su vez van a determinar en su país una disminución de la población. Ahora, esos que llegan a Perú, seguramente aquí algunos muchachos ya estarán pensando en cuál va a ser la veneca que les está gustando y la van a conquistar. Y las chicas también que están buscando por ahí el veneco que ya les gustó. Ajá, entonces va a haber un crecimiento de la población. Y cuando se vayan a su país, no mi amor, yo me voy contigo, no, sin ti no puedo vivir. Claro, y se van a ir los venezolanos y se van a ir los peruanos detrás. Y otra vez va a afectar a la población, porque ahora va a provocar una disminución. Entonces miren que un evento sencillo nada más, como decir cuántos hay, o sea, tenemos que ponernos a pensar cómo va a afectar a los demás. O sea, no es solamente agarrar y decir, no es como yo le digo, no fastidian mis amigos parasitólogos. Ya. Prevalencia de enteroparásitos en la posta A. Prevalencia de enteroparásitos en la posta B. Prevalencia de enteroparásitos. Oye, ya estoy cansado de la prevalencia. Todo es prevalencia. Dame la solución. Ya sé que la población de Ica está parasitada. Dame la solución. ¿Cuál es la solución? No. Yo estudiamos solamente la prevalencia. ¿De qué me vale, señorita, que usted me diga acá tengo 200 pajaritos? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve que usted me diga que hay 200 pajaritos? A ver. ¿Ya captaron la idea? O sea, no es que usted me vaya y me cuente nada más y me diga, oye, hay esto. No. Mentira. En ecología tenemos que ver cómo es que ese dato que yo estoy sacando influencia sobre el otro factor. Entonces, por ahí nos vamos a dar cuenta de que no estamos, pues, pensando solamente en el aspecto puntual, sino que en ecología tiene que integrarse a muchas cosas. Muy bien. Los 200 pajaritos que usted me dice, hay 20 machos, 20 hembras y el resto no los he podido sexar. Entonces hay 20 parejas, son 40. ¿Están quedando cuántos? 160 de 200. Y ahora, si esto se reproduce, para el próximo año la tasa de reproducción debe aumentar. Y si ya tengo tantos pajaritos que no los puedo mantener aquí en la ciudad universitaria, entonces ¿qué hago? Como dicen, hoy ¿sabe qué? Hay que promocionar una saca de lobos marinos porque hay muchos lobos, pues. Y si esto sigue reproduciendo, se van a aumentar y eso, ¿de qué me va a afectar? No, a ti no te afecta, pero al pescador sí, porque se le meten las redes.
Y a mayor cantidad de lobos, menos pescado para él. O sea, el lobo se beneficia porque tiene comida a disposición, pero el pescador se perjudica porque menos pescado. Y encontrarte la relación entre uno y otro. Entonces, en ecología nada está aislado, todo está relacionado. Y por acá podemos trabajar al revés, como la tasa de reproducción, cómo influye sobre la densidad. Lo que le decía, si hay muchos venezolanos que se cruzan con peruanos, al final de cuentas vamos a tener, ¿no?, en una población en el territorio peruano, una población que ha crecido, de repente de manera más inesperada de la que teníamos planificado. Entonces por ahí tenemos que ir pensando, ¿no?, varios aspectos relacionados con la ecología. Tipos de población. Estas son las poblaciones familiares. Seguramente que las conocerán. Una población familiar, está el papá, está la mamá, están los hijos, ¿no?, y se desarrolla muy bien. Estas son gregarias. ¿Por qué son gregarias? Porque ellas se van a juntar, ¿no?, para buscar un beneficio en común. Por ejemplo, dicen los bancos de peces, las bandadas de las aves migratorias. Usted diga, ¿y de qué manera se van a beneficiar todas juntas? Muy sencillo, miren. Imagínense que ustedes son aves pequeñas, conjunto de palomas, y que acá viene un halcón. Y el halcón se lanza precisamente sobre el compañero que está en el centro. Se lanza sobre Sebastián. Y se lo van a mostrar. Pero, como todos ustedes son palomas, han adoptado como estrategia. O sea, una vez que lo ven y que ya le midieron que se va acercando, ¿qué hacen? Vuelan todos al mismo tiempo. Y como este predador tiene una fobia, es decir, solamente va hacia un lugar determinado, se lanza, pero como todos se dispersaron, ya no hay punto fijo. Y si no hay punto fijo, ya perdieron todo. O sea, no tiene con qué alimentarse. Es una estrategia que han adoptado. Entonces, para eso se forman las bandadas, para eso van juntos. Es más, dentro de la bandada hay toda una estructura, ¿no? Por ahí tengo un par de publicaciones sobre cómo funcionan, cómo se organizan dentro de ellos. Entonces usted por ahí se da cuenta de que la estructura es una estructura muy peculiar. Simplemente analícense ustedes. O sea, ¿por qué hemos escogido a un delegado de aula? ¿Y qué función va a cumplir el delegado de aula? ¿Y en qué medida nos está apoyando el delegado de aula? Entonces, si lo vemos así, nos reunimos todos alrededor del delegado de aula. Somos gregarios. ¿Sí? Nos reunimos todos alrededor del subdelegado de aula. También somos gregarios. Beneficio común. Bueno, vamos a ver algo más. Poblaciones estatales. Entonces, acá lo que vamos a tener es una organización, ¿no?, de cómo funciona un sistema estatal, donde, por ejemplo, tenemos el presidente de la República, tenemos el Consejo de Ministros, tenemos el Congreso de la República, etcétera, etcétera. Y cada uno con funciones específicas. Acá también, cada uno de los miembros de este colmenar están diferenciándose y se van a diferenciar por la función que tienen. A ver, caballero, ¿qué hace la reina? La reina manda nada más a todos los zánganos. Señorita, las obreras. Y las obreras. No. El zángano. El zángano. No, el zángano es con el que se cruza, el único que se cruza, y de ahí nace nada. Y las trabajadoras son ¿Qué es el zángano, pues? una abeja común. Es como que el macho de la reina. ¿Cómo se obtiene el zángano? ¿Qué saben ustedes del tema de partenogénesis? Es el origen de un organismo sin la necesidad de ser fecundado un embrión, no un óvulo. Ya. Miren, cuando los óvulos no son fecundados pueden dar origen a un individuo que tiene N cromosomas. Entonces eso es un individuo partenogenético. Cuando la hembra deposita los huevos, entonces, cuando tiene los óvulos, esos óvulos son fecundados por el zángano y aparecen las obreras y de ahí separan una que va a ser la reina. Pero el zángano resulta de un óvulo no fecundado.
Los óvulos no fecundados se desarrollan y finalmente termina el zángano. Pero cada uno de ellos tiene funciones específicas. Como decían, la reina es la que está ahí dirigiendo el colmenar. Las obreras son las que se encargan, como su nombre lo indica, ¿no?, de trabajar y traer todo lo necesario para la subsistencia del colmenar. Y el zángano está a la espera, no solamente vive para la cópula nada más. Así que aquel premiado que se cruza con la reina y vuelven a tener los huevecillos ahí. Pero cada uno tiene funciones específicas. Un zángano no se va a convertir en reina, ni una reina va a hacer el trabajo de una obrera. Están ahí ordenados de forma característica. Poblaciones coloniales. Habrán escuchado ustedes el término, ¿no? La población o la colonia de abancaínos que están en Ica. Y son de Abancay. Y se reúnen los abancaínos el día sábado y hacen su fiesta tan igual como la celebran de su tierra. La población de, no sé, de ayacuchanos en Ica. Igual, hay una fiesta costumbrista en Ayacucho que también la celebran acá. Los huancavelicanos, ¿no?, que están en Ica invitan a una reunión, tal cosa, y todos van ahí, puro huancavelicanos. La pregunta es, ¿por qué se reúnen así? ¿Por qué no se reúnen los iqueños con los huancavelicanos, con los limeños, todo en un solo grupo? ¿Por qué solamente huancavelicanos? ¿Por qué solamente ayacuchanos? A ver, ¿por qué creen que pasa eso? Porque tiene más tradición, más cosas en común. Exactamente, van a lograr cosas en común. O sea, si usted es huancavelicana, el señor es huancavelicano, yo soy huancavelicano, los tres nos hemos criado, ¿no?, con unas mismas costumbres. Por lo tanto las compartimos, pero el señor que viene de Lima, no, es ajeno, pues podrá mirar todo, pero hasta ahí nomás, más de eso no, es más. Es más, yo puedo estar ahí, pero no estoy viviendo en el momento. ¿Por qué? No es parte de la información. Pregunta, ¿por qué se reúnen los corales en colonias? ¿Para qué, Nicole? Puede ser para los agrupados. Los corales, así como usted lo dijo, van a buscar su propio beneficio. Solitos, separados, no consiguen alimento. Pero cuando todos están agrupados de formas arborescentes, entonces pasa el alimento y queda atrapado ahí y se benefician todos al mismo tiempo. Entonces es una estrategia que tiene los organismos coloniales. Muy bien, vamos a ver ahora con algunas partes de las propiedades emergentes de la población. Entonces, vamos a encontrar propiedades del grupo que son características estructurales de la población que se pueden medir estadísticamente. Ojo, se pueden medir estadísticamente. Entonces, no podemos hablar de un individuo porque a ese individuo no le voy a sacar, por ejemplo, una media, pero a una población sí. ¿Cierto? Por ahí la diferencia en por qué estudiar una población y no un individuo. Tipos, por ejemplo, tenemos unos que son principales y otros que son atributos de la población y otros que vienen a ser secundarios. El tamaño o densidad. ¿Qué cosa es el tamaño o densidad? El número de individuos por unidad de superficie o de volumen. Si agarro, por ejemplo, y mido acá, un individuo por metro cuadrado, 0.8 individuos por metro cuadrado. Un momentito, profesor. ¿Cómo que 0.8 individuos por metro cuadrado? El individuo es uno solo. No puede ser 0.8 individuos. Aquí se aplicamos, redondeo, profe, entonces 0.8 es 1. Un individuo por metro cuadrado. Ok, pero más o menos nos da la idea, o sea, ¿cuántos individuos por metro cuadrado? Si ustedes fueran fitoplancton, entonces diríamos, ¿cuántas microalgas hay por centímetro cúbico? Por metro cúbico. O sea, puede ser en área o puede ser en volumen. Atributos de la población: natalidad, mortalidad, emigración e inmigración. La fórmula es así. La población de ahora, la que queremos calcular, es igual a la población de antes más la natalidad menos la mortalidad más la inmigración menos la emigración. Y también hay cierto tipo de características o propiedades secundarias, como la distribución de edades y sexos, ¿no?, y la distribución espacial. O sea, vamos a ver esta parte. ¿Cómo hay una distribución espacial? Si usted analiza los gráficos, esas corresponderían, por ejemplo, a un tipo de distribución de plantas, por decirlo. Entonces, ¿qué ve usted? Que acá no sigue un patrón.
están dispuestas por todos lados. Por lo tanto, digo que es al azar o es aleatoria. Pero acá usted observa, ¿cierto? Hay filas y filas y filas, todas ordenaditas. Entonces esto es regular. Pero por otro lado, tenemos acá que hay paquetitos y paquetitos y paquetitos de individuos. Entonces es agregado. Pregunta, ¿cómo están distribuidos aquí en el aula? ¿Aleatoria, regular o agregada? Aleatoria. Agregada. Yo veo un grupo por acá, otro grupo allá, otro grupo. Están agregados. Nada, ¿no? Y es sencillo. La distribución espacial dentro de la población, ahora dentro de la población, puede variar a lo largo del ciclo de vida de los organismos. Entonces tenemos así, las larvas de insectos, que puede ser aleatoria hasta agregada, los bosques monoespecíficos, puede ser de cualquiera, pueden ser agregados según como los haya distribuido o se haya sembrado, puede ser regular o puede ser aleatorio, o sea, depende de que sea natural o silvestre. Por ejemplo, la distribución de un grupo de organismos depende de la escala espacial. A ver, en el caso de los áfidos, ¿conocen los áfidos? Mosquitos. No me digan que no conocen los áfidos. ¿Ya pasaron invertebrados? Mosquitos, creo que son. Mosquitos, más que mosquitos. Libélulas. Libélulas. No. No, ¿Pasaron invertebrados? Sí. A ver, acá, está con el celular ahí, busca áfidos. Pulgones. Pulgones. ¿Conocen los pulgones? La pulga grande. Entonces, pulgón. Una plaga. la Plaga, ¿qué tipo? ¿Por qué se les hace difícil recordar? Yo estoy seguro que sí han escuchado ese término, pero ¿por qué no lo recuerdan? Yo les voy a decir por qué. Miren, en la mañana, por ejemplo, escuché un nuevo término que nunca lo había escuchado en mi vida. Pero en la conversación del mediodía, ese término lo apliqué y se lo dije a una persona. En la noche me cruzo con otra persona y le vuelvo a explicar ese término dentro de la conversación. Pregunta, ¿mañana me acordaré de ese término? Sí, ¿no? Claro que sí me voy a acordar. Pero si lo escuchaste una vez, lo estudiaste una vez, no se lo dijiste a nadie y te lo acordaste, para que se queden los conocimientos en nuestra cabeza, tenemos que leerlos. Tenemos que leerlos. Tenemos que interiorizarlos. Pero lo más importante, tenemos que evocarlos. O sea, si tú lees, memorizas, pero no lo dices, te vas a olvidar. Así de simple. Así de simple. Entonces me acuerdo que cuando estábamos en el curso de botánica, nos íbamos a comer. Señora, por favor, un plato de brisa sativa con esa esculenta más dabo escarota y una porción de gallos. Oye, ¿qué estás hablando? Ah, señora, disculpa, estoy estudiando. Ah, era la única forma de poder acordar. Y hace cuántos años que yo estudié, hasta ahora me acuerdo. ¿Y por qué? Porque también a veces ahí empieza a fastidiarnos a los chicos. Y ya, pues, estamos ahí acordándose. Entonces, consejo para ustedes, ¿no? Lo que lees, lo que estudias, lo que memorizas, pero no le evocas, te vas a olvidar. Los áfidos, los pulgones, bien sencillo. ¿Conocen la filoxera? Es una plaga. La hojita de la uva le aparecen como unas verrugas. Eso, pues, están los pulgones ahí. Muy bien. ¿Estos pulgones aplicarte sacan rochas?
No, señorita, los pulgones solamente son para las plantas, los vegetales. Esa es pulga. Es una plaga de los vegetales, nada más. Las pulgas grandes, también se le llama pulgón, pero no es un áfido, es un sifonáptero. ¿Qué es un sifonáptero? Un insecto. Ya, vuelvan a leer. Yo los invito a que lean, que vuelvan a repasar, a leer. Lean, ¿no? Ya, este es un sifonáptero, este es un dictio. Porque si no, no se van a acordar. Son los órganos. Bueno, sigamos. Entonces los áfidos, los que no tienen alas, en su ciclo pierden el ala, se meten ahí. Entonces dice, tienen una escala espacial amplia agregada. ¿Por qué? Agarran, llegan, mientras tienen alas, ¡pum!, colonizan todo. Y luego pierden las alas y se meten ahí. Por eso es que la uva todita está llena de verruguitas. La escala espacial media puede ser agregada. Es decir, agarran, llegan, ¡pum!, se quedan en un lugar y empiezan ahí a hacerlo. La escala espacial baja, aleatorio, o sea, donde llegan. Por aquí, uno por acá y otro por acá, hasta donde llegaron, ahí se quedaron. Y la escala espacial muy baja, o sea, están dentro de una hojita nada más, toditos llegaron y se agregaron ahí. Entonces no tienen una distribución grande. Causa de la agregación, o sea, ¿por qué se juntan? O sea, la pregunta. En respuesta a diferencias locales de hábitat, o sea, como todos los hábitats no son iguales, entonces van a preferir ciertos lugares. ¿O no es cierto con ustedes? Salimos al campo, mientras que uno están caminando por acá, por donde no hay agua, los otros agarran y se meten por el agua. Mientras que unos están por la parte del sol, no, los otros van por la parte del sol. ¿Sí o no? El profe me ha dicho que por allá hay más especies, entonces me voy para allá. No, pero por acá también, no, estás loco, si el profe dice que por allá hay más, por allá hay que ir. Y ya se empiezan a separar. ¿Cierto? Hay de aquellos que son exploradores. Van a agarrar un lugar y se van por los lugares donde nadie va a ver qué cosa encuentran. Y también los hay. Entonces, en respuesta a diferencias locales de hábitat, o sea, dentro del mismo espacio geográfico puede encontrar varios hábitats diferentes. En respuesta a cambios atmosféricos diarios y estacionarios, también sucede con muchos invertebrados, como consecuencia de procesos reproductivos. Entonces, ¿qué pasa si hay bastantes y la densidad poblacional aumenta en este lugar? ¿Qué van a hacer? Tienen que irse a otro lugar, tienen que desplazarse. Como resultado de atracciones sociales, ¿no? Animales superiores. Entonces, ¿por qué se agregan? ¿Para qué se reúnen? Muy bien, la fiesta del cachimbo, todos vamos. Vamos ahí. Claro, pero no vamos para divertirnos, ¿no? Los varones de acá van a empezar, no. Van a ir chicas, así que de repente por ahí encuentro mi media naranja. Las chicas, a ver, ¿quién chapa más esta noche? Hacemos una apuesta. Hay un motivo para ir entonces a la reunión. Entonces, ese tipo de condiciones que se crean hacen posible que los animales se agreguen en un momento determinado. Por ejemplo, imagínense que acá hay 5 machos y acá hay 10 hembras, ¿no? Y los 5 machos entre ellos tienen que pelearse. La hembra va a estar observando. Entonces, las hembras todas se reúnen para que, no, a mí me parece que no, el de acá va a ganar, ¿no? yo le apuesto y así. Y el que gana va a ser seleccionado por la hembra. Entonces, ¿para qué se reunieron las hembras? Para escoger al más fuerte, ¿no es cierto? O aquel que tenía las aptitudes que ella estaba buscando. Es una agregación social. En planta dice, el grado de agregación es inversamente proporcional a la movilidad de los elementos de diseminación. Es decir, se agregan acá poquitas plantas, pero se pueden dispersar a diferentes lugares porque tienen mecanismos de dispersión. La reproducción vegetativa también influye en la agregación. ¿Por qué? Puede ser a través de rizomas, van creciendo y van apareciendo en gran cantidad. La germinación y supervivencia de las plántulas también se verán afectados por el grado de agregación. Es decir, si tienes poca cantidad de plántulas, la posibilidad de que éstas se desarrollen es mayor. Pero si tienes una gran cantidad de plántulas, la posibilidad de que éstas se desarrollen disminuye. Es sencillo, hay mucha competencia. Entonces, por ahí un poco que tienes tú el tema un poco claro. En animales, es el resultado de la selección de un hábitat. Entonces, ¿por qué se van a un lugar? Porque ahí encuentran las condiciones ideales para sobrevivir. Es el resultado de la atracción de los individuos, es decir, lo que llamamos el rebaño egoísta.
¿Y por qué el resultado de la atracción de los individuos? Pregunta, ¿por qué viajan los machos detrás de las hembras? Y lo hacen generalmente en época reproductiva. Por las... Están buscando, ¿no es cierto?, la pareja y van juntos tratando de buscar a la pareja ideal dentro de ese grupo que va. Respuesta a la existencia de jerarquías sociales y especializaciones individuales, es decir, ¿qué vamos a buscar? ¿Quién es el que está ordenándose de arriba hacia abajo? Si hablamos, por ejemplo, del tema de vicuñas, está el macho dominante, está el macho beta, están las hembras, y todas ellas responden a uno solo. Entonces se establece la jerarquía. Por donde dice que van a ir el grupo social, por ahí va. ¿Quién lo dice? El macho. Es una jerarquía. Está relacionada con la reproducción, la muda o la migración. Entonces, ¿qué pasa si los animales como los pingüinos, por ejemplo, estamos en la época de enero, febrero, marzo? Ellos no pueden desplazarse, se quedan en un solo lugar, se quedan en una porción de la isla, en una porción de acantilado, porque están mudando. Se agregan todos ahí, ¿para qué? Para cambiar de plumaje. La reproducción, fácil pues. Tenemos a los lobos de mar, que a partir de octubre, noviembre, diciembre empiezan ya a desplazarse hacia las loberías y se van a quedar en ese lugar donde va a haber una alta concentración de machos y hembras, principalmente de hembras, para poder reproducirse. Entonces, ahí vamos a encontrar lugares donde hay alta concentración de animales. ¿Qué ventaja tiene la agregación? Beneficio que resulta para el conjunto de la población. Por ejemplo, los gritos de alarma. Por ejemplo, crear un microclima especial. ¿Qué pasaría si dos murciélagos tuvieran su cría y tienen que salir a alimentarse una de ellas? Simplemente se muere. ¿Y por qué? Porque la temperatura baja más allá de 40 grados. Y cuando la temperatura baja más de 40 grados, el animal se muere. Entra en una hipotermia y se muere. Entonces tiene que haber varios para que entre ellos regulen la temperatura. Ventajas selectivas para el individuo. Es decir, hay mayor oportunidad de que ellos puedan sobrevivir, ¿no?, cuando algún predador se acerque. El caso que les mencioné temprano del halcón y de la paloma. Las reservas de alimentos pueden ser localizadas con mayor eficacia. Si salimos a la búsqueda de alimentos y somos 20, probablemente encontremos alimentos. Pero si salimos a la búsqueda de alimentos y somos 2, quizá nos tome más tiempo para poder alcanzarlo o simplemente no lo consigamos. Entonces tiene una ventaja estar agregado. Fácil, viene acá y alguien dice, miren chicos, tenemos que hacer esta actividad. Ah, no, yo no la voy a hacer. ¿Por qué? Porque hay que levantarse muy temprano. 4 de la mañana, muy temprano, así que yo me despierto a las 10. Ya va uno que dice que no. Ah, no, a las 4, no, muy temprano. Yo me acuesto a las 3 de la mañana recién, no va a dormir nada. Yo tampoco voy a hacer la actividad. Bueno, al final de cuentas, ya no es 1, ya no es 2, van a ser 20, van a ser 30, van a ser 50. Conclusión, no hacemos la actividad porque es muy temprano despertarse a esa hora. Entonces, lo otro, tempranito mejor vamos y hacemos nuestras cosas y a las 10 de la mañana ya estamos desocupados. Entonces, ¿cuál te conviene? Puede ser para bien o para mal, pero es una ventaja estar agregado. En cambio, le dicen al Señor, mira, mañana a 4 de la mañana, hermano, ya, listo, mañana. A él nada más, es tu decisión, vas o no vas. ¿Sí? Entonces, como que al final termina yendo porque, ¿y qué dirán? Si yo voy solito, nada más. A mí nada más me han dicho. En cambio, si le dicen a los demás, no vamos, pues se acabó. ¿Sí? Asunto arreglado. Desventaja de la agregación. Presiones de selección que pueden actuar en contra de la formación de agregaciones en el espacio y en el tiempo. Por ejemplo, somos demasiados, mucho hacinamiento. Somos demasiados, no hay recursos. Somos demasiados, se establece la competencia. ¿No? Así de sencillo. Atracción de los depredadores. Ahora somos demasiadas presas, predadores que están ahí. Tampoco es bueno. ¿Por qué somos territoriales? ¿Por qué somos territoriales? Porque hay competencia por un recurso que escasea. Imagínense, no hemos comido hace una semana, pero lo único que tenemos aquí es un sol de pan. Así que si contamos, una cantidad de panes no alcanza para todos.
Ah, no, dice otro. Vamos a dividirlo en porciones pequeñas de modo que a cada uno nos toque un pedacito. Y otro ya está loco, yo tengo bastante hambre, ¿por qué va a tener que darle un pedacito? Mejor hagamos una competencia, que llega primero se come todo el pan. ¿Y cuál creen que va a ser la decisión? ¿Lo repartimos equitativamente? O a ver quién se lleva pues el premio mayor. Así que habrán muchos que aunque ahorita me digan, no, profe, mejor lo partimos equitativamente, mentira. ¿No? Porque después, oye, pero mira, el pan, esta tajadita está más pequeña que la otra, ¿por qué te agarras tú la más grande? ¿No? O sea, siempre va a haber eso. Entonces definitivamente hay competencia. Lo otro es el antagonismo directo. No me cae, ¿qué sea? No me cae, así de simple. Y si no me caes, ¿qué hago? No puedo hacer trabajo contigo, así de simple. Ah, ya. O sea, hay cosas que están ahí que dentro de los mismos organismos se da usted. Verá usted, va un perrito por ahí y de pronto el otro le empieza a ladrar. Nunca en su vida lo ha visto, pero no le cae, pues, empezó a ladrar. Así es. ¿No? Agarra usted, se sienta ahí, señorita, y no sé, ni siquiera cruzar palabra con él. Pero ya siente que ese tipo no le cae. ¿Cierto? ¿Le ha pasado o no? No sé, algo tiene, pero no, con este pata no se puede trabajar, con esa chica, no sé. Pero si nunca has hablado con él o con ella, no me cae, pues hermano, no me cae así. ¿No? Bueno, ese es el antagonismo que puede haber, pero antagonismo también se puede dar porque en este caso pueden ser dos machos, ¿cierto? Y los dos machos están a la búsqueda de pareja. Entonces también entran entre ellos en una competencia, por ver quién consigue la pareja. Territorialismo es la competencia o confrontación entre los miembros de una especie, pero esto es por el espacio que hay. Entonces aquí hay una defensa activa contra los que pueden llegar. Hay que defender el territorio. Y seguramente les puede haber pasado como que en el colegio, ¿no? Clásica en el colegio. O sea, agarran, llegan y siempre te sientas tú ahí. Pero de pronto viene él y se sienta. No, que yo me siento acá. ¿Y por qué? Yo siempre me sentaba acá. No, pero ¿qué dice acá? ¿Tiene tu nombre? No, entonces pues. Pero yo me siento acá. Claro, y van a defender esa carpina, ¿no? A veces totalmente. Pero así es. Bueno, puede ser. Vamos a terminar el directorio. El señor dirá, no, pues hermano, yo me siento acá porque con mi cámara grabo toda la clase, pero si me siento allá no puedo ver bien. Ah, ya tiene la explicación por qué se sienta ahí. Y va a competir por eso. No, si de allá no veo nada. Ah, ya, pues acá. Ya tiene la explicación de por qué él sí está compitiendo. Y el otro, ah, no, yo también tengo mi cámara, hermano. Y tú nomás tienes derecho a grabar. No, yo también tengo mi cámara. Ah, ya. Por ahí va, ¿cierto? Ya entendieron el tema del territorio. O sea, por algo vamos a pelear, por algo vamos a discutir. En la territorialidad puede ser cualquier mecanismo, puede incluso llegar a estos casos de areopatías y guaraná. Y ese guaraná en sus raíces empieza a liberar sustancias químicas que modifican el suelo. De modo que viene una planta diferente al guaraná, se pasa ahí y no encuentra las condiciones de pH adecuadas y solamente vive guaraná. Viene otra plantita, también debajo del guaraná hay otra planta más que guaraná. Sustancias aeropáticas, compiten. Entonces, eso es muy frecuente con ese tipo de organismos. Y lo otro es que también hay territorialidad en base al comportamiento que tienen los animales. Ventajas. Adquisición y protección de la comida. Claro, si vamos a establecer una situación de territorialidad es porque vamos a defender lo que está ahí. ¿Y qué vamos a defender? La comida. ¿Qué vamos a defender? El lugar de postura de huevos. ¿Qué vamos a defender? El lugar donde encontramos nuestra pareja. Por eso lo vamos a defender. ¿Cierto? Si no, ¿para qué? Pues? Lugar donde encontramos a una pareja. Lugar en el cual puedo exhibirme y puedo demostrar mis cualidades que van a hacer posible que esa pareja me escoja.
Sencillo, ¿cierto? Compito con él. Ella está observando. Ah, el más apto es este. Pero resulta que ahora yo necesito exhibirme, como caso de las aves. Agarro y entonces, me voy a bañar. Perfume, bien peinadito, bien arregladito. ¿Qué estoy tratando? De impresionarlo. Entonces las aves, no por gusto, empiezan a mostrar una coloración diferente, los machos empiezan a acicalarse, o sea, a tratar de impresionar a la hembra. Claro, pero resulta que no es la única hembra, porque hay varias. Entonces, ¿cuál es mi intención? Impresionarlas a todas, para que de alguna pueda hacer selección, ¿cierto? Atracción de una pareja. Aumenta la probabilidad de supervivencia y del éxito reproductivo. Si me enfrento a 5 delincuentes, lo más probable es que salga perdiendo. Pero si somos 50 frente a 5 delincuentes, es más probable que nos defendamos y que ellos salgan perdiendo. Entonces, ¿por qué somos territoriales? Porque vamos a defender entre todos ese espacio que hay. Desventaja del territorialismo en animales. Coste en términos de tiempo y energía de la defensa de un territorio. Puede interferir con el sorteo, con el cortejo, apareamiento, alimentación, crianza, etc. Muy sencillo. Agarran los dos jovencitos y están en pleno cortejo de la pareja. Están ahí, que le toca la mano, que le da un besito, encargomazos ahí. En eso ella dice: están entrando a robar. Se van los dos y regresa uno. Uno muere y el otro yo. Algo interrumpió el proceso. Salen todos a defender el territorio, pero se interrumpe el otro proceso. ¿Cuál era? El cortejo, la búsqueda de la pareja. Desventaja. Segundo, estamos todos acá, pero resulta que hay mucha población, como les explicaba temprano. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a competir entre todos, vamos a comer entre todos lo poco que hay. Sí, pero vamos a racionalizar el recurso. Pero hay una cosa. Los requerimientos nutricionales son diferentes. En el caso nuestro, cuando somos niños, cuando somos adolescentes, jóvenes, cuando somos jóvenes, adultos mayores, nuestros requerimientos energéticos son diferentes. ¿Quién sale perdiendo en una competencia de alimentos donde el reparto no es equitativo y no es de acuerdo a los requerimientos energéticos que hay? ¿Quién sale perdiendo? ¿Qué población sale perdiendo? Los grandes. ¿Los niños o los adultos mayores? ¿Cierto? Igual pasa acá. Entonces, tampoco te conviene estar en esas peleas y defender el territorio así, porque el recurso puede escasear y los únicos perjudicados son los extremos. Existen situaciones en las que el territorio es económicamente defendible y otras en las que no. Bueno, muy sencillo. ¿Para qué vamos a defender algo que no tiene recursos? ¿Para qué vamos a defender este espacio si acá no hay pareja? ¿Para qué vamos a defender algo si acá no hay donde anidar? O sea, ¿para qué? Tontos. No, mejor nos vamos para otro lado. ¿Quieren quedarse? Quédense, hermano. Aquí no hay nada que nosotros podamos sacar el provecho, así que nos vamos. Se evitan la pelea. Densidad. A ver, densidad absoluta. 10.000 focas en 10 hectáreas. Densidad absoluta. 50 guarangos en toda la ciudad universitaria. ¿Ah? Densidad relativa. 1.000 focas por hectárea. Densidad relativa. 40 guarangos por metro cuadrado. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Cuál es la diferencia? En el primero es el número total que hay y en el otro es por unidad de área, unidad de volumen. O sea, es algo relativo, no estoy diciendo exactamente cómo es. 0.8, como decía, 0.8 individuos por metro cuadrado. No hay 0.8 individuos. Digo 1 por metro cuadrado, pero en la práctica no es 1, mi cálculo es 0.8. Densidad relativa. Señorita, antes que se pierda usted aquí en la ciudad, los animales que hay en un zoológico, ¿podemos estimar con ellos densidad absoluta o densidad relativa? Los animales de un zoológico.
densidad relativa. Ajá. A ver. Señorita, ¿de qué dice? Densidad relativa. A ver, la última señorita, ¿usted qué dice? Animales en un zoológico. ¿Densidad relativa o densidad absoluta? Nicole.